llamo Jimena, ya eso lo dijo César, agranda un poco la presentación, no es para tanto, espero estar a la altura de lo que ustedes están esperando. Sé que están esperando ver algo de química, yo la verdad es que me parece que para los fines de la especialización esta, no quería ahondar tanto en la disciplina de la química y conceptos muy técnicos, sino que lo que prefiero es que charlemos, que hagamos intercambios, qué opinión tiene la gente de la química, por qué la gente le tiene tanto miedo o tanta angustia cuando se enfrenta a la química. Entonces preparé así como algunas actividades para que hagamos, y también vamos a ver algo de química. Obviamente no se van a salvar de ver lo que es un átomo o algo de la tabla periódica, como cosas un poco más conceptuales que nos sirven para entender después lo que está pasando en la naturaleza, que es lo que nos interesa, ¿sí? En el medio ambiente, como sociedad. Con respecto a lo técnico, yo tengo una presentación que les voy a compartir, pero me gusta poder verlos, ¿sí? Porque eso, me interesa mucho que haya intercambio. No, yo sigo admitiendo gente, entonces voy como cortando mientras hablo, pero hacer muchas cosas al mismo tiempo es muy difícil. Entonces, como les decía, me gusta que haya intercambio. Yo en general voy a ir presentando, pero les voy a pedir que conversemos. Hay alguien me está hablando, Caro del Boca. ¿Me levantaste la mano? Caro. No Ahí se te está. escucha. No. Susana, tenés el micrófono abierto. Ah, bueno, si quieren, claro, cerramos los micrófonos, si se hace como mucho ruido de fondo, pero sí sepan que los van a tener que ir abriendo cada tanto, así que prepárense. Y bueno, entonces yo en mi carácter de no centennial no sé muy bien cómo compartir y seguir viéndolos. Entonces yo lo único que encontré como opción es no presentar en pantalla completa, sino hacer una presentación de pestaña, entonces que yo pueda volver al Meet para que conversemos. Entonces disculpen, se van a ver como algunas cositas del LibreOffice y bueno, es así, ¿sí? Bueno, eso es todo por ahora. Vamos mientras presento, vamos conversando, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda antes de empezar. Si no, arranco. Voy a ir presentando. Ah, sí. Bueno, ustedes díganme si ven la pantalla. Yo creo que todavía no, ¿no? Ahí está. ¿Ahí la ven? Ahora sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces yo le puse un nombre a esta charla que vamos a tener hoy, que es Comunicación Pública de la Química, basada en el nombre de la especialización. Y lo que me interesa que veamos es qué comunicar, cómo hacerlo y por qué es tan necesaria esta comunicación de la ciencia, en particular de la química, ¿sí? Los objetivos es que podamos tener un acercamiento a la disciplina. Como ya les dije, no me interesa que veamos en profundidad conceptos de química, porque primero que son muchísimos y no tendríamos el tiempo, y segundo que no es el sentido de la comunicación de la ciencia, ¿no? Hay que entender la disciplina en profundidad, hay que saber de qué se trata, por supuesto, pero nadie nos va a venir a preguntar la historia de, no sé, la evolución del modelo atómico, que lo vamos a ver, pero no es para que se aprendan las cosas de memoria o para que tomen nota todo el tiempo de todo lo que decimos. Yo después les puedo dejar las diapositivas si quieren. Diapositivas, eso dijo qué edad tengo. Los slides se los puedo dejar en PDF para que los consulten, y más me interesa acá eso, el intercambio, ¿sí? Bueno, problematizarla me parece, porque la química, aunque no nos parezca, está en boca de todas las personas siempre, quizá no directamente, pero cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de una vacuna para paliar la pandemia, estamos hablando de química, y entonces eso genera siempre alguna reacción, ¿sí?, en las personas. Entonces está bueno que veamos esa importancia que tiene la química en nuestra vida cotidiana, y ver que cuando la querramos comunicar nos vamos a enfrentar con algunos desafíos, que también quiero que charlemos hoy de eso. Van a ser 2 clases, es hoy y el sábado que viene, de 10 a 13, y va a tener un trabajo práctico de evaluación que lo podemos discutir. Va a ser en general un trabajo final sobre algún tema que sea de relevancia y controversia social.
O sea, que nadie hable de algo que está todo bien, sino de algo que podamos ponerle un poco de emoción al redactar o al hacer una iconografía o lo que sea, algo que se pueda debatir, ¿sí? Por ejemplo, vacunas, o por ejemplo, cambio climático, que todavía hay gente que dice que el cambio climático no existe, por ejemplo, y entonces que nosotros encontremos alguna beta química en esos temas que nos interesan y que sean debatibles, ¿sí? Ese va a ser el trabajo práctico. La forma, yo la vez pasada, esta es la segunda vez que doy el seminario, la vez pasada había pedido una nota tipo periodística, pero la verdad es que hoy los formatos que la gente más mira, no, quizá no sea el diario o una cosa así. Entonces vamos a abrir las opciones, ya se las voy a redactar, vamos a charlarlo mejor, pero pensé en que pueda hacer una nota, por supuesto, para quien se sienta cómodo, cómoda en eso. Podemos hacer algunas iconografías para Instagram, tipo carrusel de imágenes, o podemos hacer un podcast de hasta 5 minutos. Después lo charlamos bien, pero cada uno se sentirá más cómodo con alguna de los formatos, ¿sí? Bien, entonces siempre me gusta al principio hacer una presentación. ¿Está? ¿Por qué? Porque, como ustedes saben bien, porque ya saben comunicar, tenemos que conocer al público antes de plantear la comunicación. Entonces me gustaría saber con quién me estoy encontrando. Yo sé que debe haber gente acá que viene de la rama de la comunicación y debe haber personas que vienen de la rama de la ciencia. Eh, a ver, no me están escuchando. Estoy viendo el chat de repente y parece que no me escuchan, ¿o sí? Oh, sí, se escucha. ¿Se escucha? Se escucha. ¿Se escucha bien? Sí. Ah, Se bueno. escucha un poco bajito respecto a los demás, pero Uy, encima esto yo no sé, no tiene muchas opciones, este micrófono es re básico, es el del celular, así que... Bueno, trato de hablar más fuerte, entonces. De última, no sé si ustedes tienen la opción de subir más el volumen, no sé, es como... no sé, mi compu, por ejemplo, no tiene mucho volumen, entonces a veces le conecto unos parlantitos o unos auriculares y anda mejor, bueno. Pero como les decía, entonces debe haber personas que vienen de la rama de la comunicación y debe haber personas que vienen de la rama de la ciencia, y dentro de las personas que vienen de la rama de la ciencia debe haber gente que viene de química. Yo vi que está la Noe ahí, hola Noe, la Noe la conozco, pero probablemente Hola, Jime. haya más gente de química. Bueno, no, espero que no te me aburras. No. No sé si alguien quiere presentarse, a mí me encantaría que abramos los micrófonos, que me digan qué expectativas tienen de este seminario, qué les gustaría aprender, qué les gustaría experiencia, o si alguien ya tiene experiencia en comunicación de la química, también que me la cuente, dónde han comunicado, cómo reaccionó el público. Dejo ahí un ratito para que... En la presencialidad es más fácil, porque íbamos de a uno, de a una, y más o menos, pero acá, bueno, lo dejo libre. Quien quiera y se anime, que abra el micrófono y se presente. Ya va a aparecer. Bueno, muchas gracias por presentarse, por contar sobre ustedes, sobre lo que hacen, sobre los intereses. Espero que podamos ir cubriendo un poco esas expectativas o esos objetivos que ustedes trajeron a este seminario. Y bueno, si ustedes entran al aula virtual, yo la fui llenando, había como un acuerdo de que se vaya ocultando hasta el momento para que no sea demasiada información para ustedes, porque por ahí uno se pierde con tantas pestañas en el aula virtual. Entonces yo hoy activé recién las actividades. Yo les dije al principio, pero no sé si estaban todas las personas ya conectadas. Estaría bueno que la dejen abierta porque vamos a ir usando algunos recursos que están ahí en el aula virtual hoy. Y yo solo activé lo que vamos a ver hoy. Les voy a ir activando más para la semana que viene, pero eso también lo hice a propósito, porque quería ver qué es lo que más les interesa, más me digan qué es lo que más les parece que podemos hacer la semana que viene, si les gustó más algo como clase, más tipo magistral, o si prefieren más tipo taller, y entonces en base a eso yo termino de armar lo que vamos a ver el sábado, ¿sí? También con las temáticas y eso. Entonces me gusta así que sea bastante interactiva la cosa. ¿Sigo? No sé qué opinan, ¿quiere hablar alguien más? ¿O ya arrancamos? Y ahí se aburren todos con la clase, no mentira. Bueno, entonces, vamos a arrancar primero con lo más básico. ¿Qué es la química? Y me van a contestar, es una ciencia. Sí, es una ciencia. La química es una disciplina científica que estudia la química, de dónde viene, cuál es su historia.
Y de nuevo, repito, esto va a ser muy por arriba, las personas que son químicas de profesión van a encontrar esto bastante sencillo, pero son las personas que menos lo necesitan quizá toda esta primera parte. Entonces vamos con un poco de la historia. La química viene de la palabra alquimia, ¿qué era la alquimia? Era una práctica que no era científica, era protocientífica y combinaba un montón de cosas que hoy son disciplinas o que quedaron como pseudociencias, ¿sí? Combinaba elementos de la química, de la física, de la medicina, pero también de la astrología, el espiritualismo, el misticismo, ¿sí? Y acá yo mencioné la palabra protocientífica y entonces me gustaría que discutamos un poco lo que hoy se considera ciencia, protociencia y pseudociencia, que a mí me pareció una cosa muy interesante y que yo no la sabía, la aprendí en el año 2019 cuando di el seminario por primera vez. Hoy sabemos que ciencia es una disciplina que sigue el método científico, que ya vamos a hablar un poco sobre método científico, seguramente ya lo vieron también, entonces lo vamos a pasar medio por arriba, pero tiene dos características que son muy importantes. La ciencia tiene que ser reproducible y es refutable, o sea, plantea la posibilidad de refutación. Y eso es algo que una pseudociencia no acepta, ¿sí? La pseudociencia se basa mucho en la emoción, en la creencia, en la fe, en la religión. Entonces uno dice, bueno, esto es así y aunque haya evidencia que diga lo contrario, muchas veces no se la acepta y se continúa con ese tipo de creencias. Entonces, esa es la diferencia central entre una ciencia y una pseudociencia. ¿Qué es una protociencia? La protociencia es algo que tiene la potencialidad de convertirse en ciencia, pero hay algún paso del método científico que aún no consigue cumplir. Por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein fue por mucho tiempo una protociencia, porque estaba toda la teoría, estaban todos los fundamentos, pero no se podía probar experimentalmente. Entonces, hasta hace muy poco tiempo que esto pudo ser probado, era una protociencia y hoy sí se considera una ciencia. Algo que aún hoy se considera protociencia es la teoría de cuerdas, porque, bueno, seguramente aquí quienes son matemáticos y físicos saben mucho más del tema, pero aún no se puede terminar de probar eso. A ver si se me ocurre algún otro ejemplo. Bueno, la posibilidad de existencia de vida en exoplanetas, en otros planetas, va a ser por mucho tiempo una protociencia, porque la única forma de comprobar eso es encontrando vida, pero no hay forma de probar que no hay vida en todo el universo, porque ni siquiera podemos medir todo el universo. Entonces eso es algo que probablemente para siempre o por mucho tiempo continúe siendo una protociencia, ¿sí? Bien, sigamos. ¿Cuándo nace la química como disciplina? Bueno, muchos dicen que nace con la publicación de un tratado de Robert Boyle, que era El químico escéptico. ¿Y qué tuvo de importante este tratado? Bueno, primero que él por primera vez dice que la materia está formada por átomos, ¿sí? O sea, ya se conocía el concepto de átomo, pero él decía que estos átomos interaccionaban, y entonces fue como una primera forma de hablar de reacción química. Y además él decía que no había solo 4 elementos, que eran tierra, fuego, aire y agua, como se creía antes, y dijo, salgamos a experimentar. Si no son esos 4, tienen que haber más. Entonces, por primera vez, propone un pseudo método científico en esa época para salir a probar cosas, porque dice, todo tiene que ser probado. Si no se puede probar, entonces no lo podemos considerar verdadero. Y por último dice, la química tiene que ser algo independiente, ya no tiene que estar al servicio de la medicina o al servicio de la alquimia, sino que va a ser una ciencia individual. Y él es la primera persona, digamos, que escribe que la química debe ser una ciencia, o es en sí una ciencia, ¿sí? El concepto de lo que es la química, la definición, fue cambiando a lo largo de los años. A mí no me interesa que nos sepamos todas las definiciones, pero sí me pareció muy interesante ver que al principio se la mencionaba como un área, después se la empezó a nombrar con el término de arte, ¿sí? Porque era así, era realmente mezclar cosas y probar, y entonces veían, la nombraban así. Después más adelante aparece el concepto de compuesto, y cuando hablamos de compuesto ya tenemos que pensar, tiene que haber algún concepto de que hay sustancias elementales que se mezclan y que forman sustancias nuevas, ¿sí? Entonces después, en el 37 ya se la nombra como ciencia y se mete el concepto de molécula, y después empieza a hablar de transformaciones de esa materia.
¿sí? Hasta ahora nadie había mencionado que podía haber reacciones químicas que transforman una cosa en otra, que eso se puede medir y que se puede cuantificar. Y entonces la definición más actual de química que encontramos, que lo pueden ver en Wikipedia o en cualquier lado, dice ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia, así como los cambios que experimenta durante reacciones químicas y cuál es la relación de esa materia con la energía. La química es una disciplina enorme y tiene un montón de ramas. Yo escribí solo algunas ahí, ¿sí? Por ejemplo, no, está la bioquímica, y acá quienes estudiaron bioquímica me van a querer matar. Esperen que estoy viendo. Jimena, Chat, sí. quedó la primera diapositiva. No, Veo, sí. Claro, estás congelada, profe, o sea, no, tu cámara no se mueve tampoco. Ok, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo dejo de presentar y presento de nuevo. Dios, esto va a ser complicado, disculpen. Quizá apagando la cámara, Eso. menos ancho de banda. Podemos apagar todas las cámaras hasta que sea momento de que charlemos. ¿Sí? Yo también voy a apagar la mía. Gracias por avisarme. Ustedes siempre hablen, avísenme, porque si no me quedo hablando sola. Incluso si me desconecto. No está presentando ahora. No estoy. Ay, qué lío. Bueno, esperen, vamos a hacer una cosa. Voy a salir de la llamada y voy a entrar de nuevo. ¿Sí? Espérenme un segundo. Bueno, ahí voy a intentar presentar de nuevo, ¿sí? A ver. Ahí es donde quedé, ¿no es cierto? Bien. Entonces, acá les iba mostrando lo del libro de Boyle, que no importa, ya lo charlamos, y acá cómo fue evolucionando la definición de química, y al final llegamos acá, ¿sí? A ver si está pasando los slides. Sí, están pasando. Bueno, yo voy a ir cantando, entonces tengo que ir viendo. Bueno, pero la cuestión es que les decía que la química se divide en muchas ramas, y cuando uno estudia química, en realidad después se especializa, porque no hay forma de conocer o de estudiar todos los conceptos. Y acá puse solo algunas, y les decía que algunas personas, para que sean bioquímicas, van a decir, bueno, falta la rama de la bioquímica, sí, faltan un montonazo. Y lo que tiene la química es que también se mete dentro de otras disciplinas, como había contado alguien que no me acuerdo el nombre, pero que era astrónomo, y que entonces vemos que la química entra en todas estas otras ciencias o disciplinas, y eso es lo que hace que a veces sea medio complicado decir, che, esto es química, o che, no, esto es más física, no, me parece que esto es biología. Y no es algo que nos pase solo a nosotros, digamos, en el año 2009 se entregó el Premio Nobel de Química a las personas que habían descubierto mecanismos de acción de los ribosomas. Y mucha gente se quejó y dijo, no, esto es biología. Entonces ahí eso muestra cómo, bueno, de hecho el año pasado se les dio a la técnica de CRISPR de edición génica, y entonces alguien dice, bueno, no, por eso es biología, no, eso es genética, no, bueno, pero todo está atravesado por la química, y vamos a tratar de definir los límites de lo que se considera más química, pero es una cosa realmente hoy muy difícil. ¿Está? ¿Y por qué eso es difícil? Bueno, porque todos los estudios hoy o las investigaciones tienen algún enfoque que no es monodisciplinar, sino que une los conocimientos de muchas disciplinas, y ahí me parece interesante diferenciar entre lo que es multidisciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar. Lo que es multidisciplinar dice que cada disciplina estudia un mismo problema por separado y después compartimos los resultados, ¿sí? Eso sería un enfoque multidisciplinar.
Cuando el enfoque es interdisciplinario, en realidad esas disciplinas conversan entre sí y dicen, che, ¿por qué no probás este método que uso yo para que puedas experimentar? Y entonces hay como un intercambio entre esas disciplinas para llegar a una solución. Cuando hablamos de transdisciplinariedad, entonces lo que estamos viendo son como intersticios que quedan entre esas disciplinas, algunos espacios que no están bien definidos, y entonces hablamos de un estudio integral, que no solo sirve para resolver algo, sino que piensa en prevenir después la aparición de distintos problemas. Y entonces eso es algo que hoy en ciencia se ve muchísimo, casi todos los que hacemos investigación, no podemos decir que nuestros estudios son solamente. Por ejemplo, hago química computacional y uso muchísimo de matemática, muchísimo de física, muchísimo de metalurgia, y entonces se van mezclando esas cosas y es muy difícil poder encasillar, digamos. Hoy el conocimiento está muy atravesado por muchas cosas, ¿sí? Repito, si alguien quiere abrir el micrófono y opinar, bienvenida a la opinión, porque me encanta no hablar sola, ¿sí? Si les parece algo que es interesante o que se puede discutir, lo charlamos, ¿sí? Bien, entonces para empezar con química, yo primero quería pensar ¿dónde ocurre la química? La química ocurre siempre a nivel atómico, por más que después la observemos a nivel macroscópico o la observemos a otros niveles, siempre los procesos químicos implican electrones, y los electrones están en los átomos. Entonces está bueno primero saber qué es un átomo, o cómo es un átomo, o cómo medimos un átomo. Y entonces yo les propongo, si quieren ir al aula virtual, yo les puse ahí 2 actividades al principio. Hay una que ya la vieron, que en realidad estuve chusmeando la clase de astronomía y vi que el profe les dejó un link que muestra las escalas del universo, ¿sí? Entonces ustedes en astronomía han ido para el lado de las cosas grandes y han visto los tamaños que tienen las estrellas, las galaxias, el universo medible, ¿sí? Pero si nos vamos para el otro lado, eso nos sirve para entender la escala de la química, a dónde está ocurriendo la química, ¿sí? Entonces ustedes, si quieren, si tienen ganas ahora, pueden abrirlo, pueden ir mirando. Pero lo que más me interesa es que nos tomemos unos 10-15 minutos, donde yo voy a mutear mi compu y nos volvemos a encontrar de acá a 15 minutos, qué sé yo, a las 11 menos 5, para que ustedes lean una nota que a mí me parece muy buena, que fue publicada en El Gato y la Caja, que se llama Es lo que es, ¿sí? Y habla un poco de la evolución del modelo atómico. ¿Por qué hago una lectura y no lo digo yo? Bueno, primero porque me parece más interesante que cada uno lea y pueda sacar sus propias conclusiones, aparte porque está bastante entretenido de leer, es cortito y después si quieren seguimos charlando. ¿Les parece? Perdón, Jimena, entonces, ¿lo de la escala lo vemos ahora? Cuando ustedes quieran, yo digo, ahora nos tomemos unos 15 minutos, hasta las 11, ponele, para que cada uno lea esa nota del Gato y la Caja. Jimena, ¿está en el aula virtual? Está en el aula virtual, Sí. ahí alguien dejó el link, muchísimas gracias. Y entonces, que lo lean, nos vemos en 15 minutos. Si a alguien le sobra tiempo y quiere chusmear el link de las escalas, también lo hace, ¿sí? Yo voy a apagar el micrófono, pero escucho, si alguien me quiere hablar mientras, yo estoy por acá, ¿está bien? Y a las 11 volvemos a encontrarnos. No sé, ¿llegaron a leer algo, aunque sea un poquito, como para tener una idea de qué se trata? Sí. ¿O por qué se llama Sí, así? sí, la sí, nota? sí, Es lo sí. que es. Buenísimo. Bueno, En entonces, primer lugar, toda la admiración para la autora, digamos, sí, impresionante. sí, por eso elegí la nota y prefiero que lo haga ella y no yo, porque está tan bien contado y tan divertido que hace que, bueno, que uno se engancha y dan ganas de seguir leyendo. Y sí, entiendo que por ahí es corto el tiempo, 10 minutos, no da para leer todo, pero me alegra que les deje enganchados y después cada uno a su tiempo la termina de leer. Pero en realidad lo que a mí más me interesa de la nota, por ahí no es que el contenido y decir, bueno, ahora sé cómo es el modelo atómico cuántico relativista, no. Me interesa que charlemos un poco sobre eso, sobre cómo se construye el conocimiento, ¿no? Y decimos, bueno, el modelo atómico, como bien lo dice, es un modelo y todo lo que tenemos hoy son modelos, son teorías, son cosas a las cuales nosotros llegamos a través de la implementación del método científico,
Pero, como hablamos al principio, la ciencia es refutable, y esto es lo que tenemos hasta que se demuestre lo contrario, o hasta que alguien encuentre un modelo mejor para describir, en este caso, el átomo, los electrones. ¿Dónde están los electrones? Hay muchos chistes sobre los electrones, el principio de Heisenberg, y por qué a veces podemos saber dónde está, pero no en la velocidad, y bueno, y un montón de esas cosas que no importa entrar en detalle, pero sí me interesa eso, que charlemos un poco sobre cómo va evolucionando la ciencia. Va a seguir evolucionando, por suerte, todos los días el conocimiento se expande, todos los días se publican nuevos artículos, y la ciencia se va construyendo. Entonces, por eso tampoco por ahí tiene sentido que en un seminario así de 6 horas veamos todos los conceptos que hay, porque todo es dinámico en ciencia. Entonces, lo más interesante por ahí es como conocer los fundamentos de la ciencia y saber a dónde buscar la información, ¿no? Porque después, cuando uno va a comunicar, primero se informa, y entonces poder ganarle a la información en el sentido de saber qué fuente es confiable y qué fuente no, y nosotros producir fuentes confiables de información también basados en otras fuentes, ¿sí? Entonces, bueno, ¿alguien quiere comentar algo de la nota que le pareció que quiera traer a colación? O, aparte de que estaba buena y que la autora es muy buena escribiendo. O sobre el medio, el gato y la caja, si lo conocían ya. Sí, ¿no? Bueno. No, a mí un poco lo que en el primer párrafo, cuando la respuesta del ayudante, digamos, en la clase, que Ona le contesta, deja de molestar, me queda resonando en la cabeza, porque siempre la pregunta está en qué pasa en el primario o en el secundario, que en el secundario sobre todo que se apaga la curiosidad. O sea, terminan desmotivados, es más de docente capaz mi duda en pedagógica, pero ¿cómo evitar eso? Porque a lo mejor eso hubiese sido un excelente disparador para hacerlo más entretenido y qué sé yo, por ahí la mayoría de nosotros que somos promedio de la misma edad, nos debe haber pasado que tenemos profes que te cortaban en seco para ellos terminar su parte teórica y listo. Y entonces, bueno, no matar esa curiosidad que me parece para mí, esa llamita re interesante. Bueno, y el resto de la nota ni hablar, que está buenísimo. Súper válido, y en realidad lo que decís, claro, es docente pedagógico, pero en realidad es la vida, porque nosotros vamos a salir a comunicar, y si algún día damos una charla puede haber una pregunta incómoda, incluso que no sepamos contestar, y qué importante es cómo respondemos y cómo incentivamos a que la persona sola siga informándose, porque en realidad lo que queremos son ciudadanos autónomos y que tengan conocimiento, pero también raciocinio para poder determinar qué es la información correcta, ¿sí? Entonces, espera con pelotita, es muy gráfico. Claro, eso. Claro, contribuir a ciudadanos críticos, ciudadanas críticas. Esa es como parte de nuestra misión como comunicadores, como científicos, como padres, madres, como tíes, como todo. Es la vida, ¿sí? Entonces está muy bueno, ya que todas las personas que estamos acá sentimos atracción por contar las cosas. Y me parece re válido ese comentario, porque es algo que nos tiene que interpelar cómo nosotros estamos respondiendo a las preguntas también. Sí, bueno, pero esto, las personas que hacen comunicación saben mucho más, ¿no? Es solo una opinión. Pero bueno, si alguien más quiere contar algo que le movió la nota, y si no, sigo. No, yo comento algo de que siempre que veo el átomo es muy llamativo para mí, que la primera idea era, bueno, la materia, todo lo que existe está compuesto por algo que es físico, digamos, tiene un tamaño, tiene una masa, etcétera. Y a medida que se fueron avanzando, se pudo ir, digamos, afinando o mejorando el modelo, llegamos a la actual, que, bueno, estamos compuestos básicamente de casi nada, y el algo que hay, te puedo decir aproximadamente dónde está, pero no tan bien. Entonces, eso es lo que siempre me ha llamado la atención del átomo, por ejemplo. Da para filosofar mucho. Claro, estamos hechos de nada. El todo es nada, una cosa rara que...
Sí, bueno, y de tal cual. O sea, podemos hacer otro encuentro para filosofar, porque a mí siempre me gustó el hecho de que los átomos, digamos, la materia es finita y todo se produjo en el Big Bang, y entonces los átomos se reciclan, la materia se recicla, y bueno, esa frase, estamos hechos de estrellas, es Claro, verdad. somos polvo de estrellas. Entonces, claro, es como, por eso, el modelo disparador, esto del átomo, el modelo atómico y la evolución, nos lleva a pensar un montón en la ciencia y en lo apasionante que es para comunicar, y en todas esas cosas que, claro, nosotros podemos llegar y decir, bueno, vamos a explicar un modelo atómico, y de repente te salta alguien con eso. ¿Qué? Entonces, somos casi todo vacío, y bueno, y estar preparados, digamos, para reírnos y para poder también jugar con esa parte filosófica de la ciencia, que es muy interesante. Bueno, voy a seguir porque si no, no vamos a avanzar mucho, pero me encanta que estén participando tanto. Bueno, entonces nada, quería hablar sobre eso, ya más o menos la nota lo deja claro, pero cómo se construye el conocimiento científico está como muy interiorizado en la persona, que un día uno se levanta y grita eureka, ¿no? Y en realidad, bueno, siempre estamos moviendo un poquito, hay gente que hace como una analogía, como que estamos inmersos en una esfera de conocimiento, y como que todos los días se va como aumentando un poquitito el límite de esa esfera, y se va avanzando en realidad bastante lento. Hoy en día es muy grande el cambio, porque son muchas personas haciendo ciencia y porque tenemos muchas herramientas mucho más avanzadas que las que había en el 1600, cuando Boyle publica su libro, ¿no? Pero hay una frase muy famosa que dice: somos como enanos a los hombros de gigantes, y que quiere decir que en realidad nosotros vamos subiendo un poquito más en esa escala de conocimiento gracias a todo el backup que tenemos atrás de gente que ya estudió otras cosas. Entonces, no es que hay alguien, obviamente hay casos excepcionales de personas que tienen una visión muy visionaria, para, valga la redundancia, ¿sí? Pero en general la ciencia va avanzando sobre gente que ya estudió y sobre conocimientos que ya se publicaron. ¿Y de quién es la frase? Ya somos como enanos a los hombros de gigantes. Es famosa. ¿Alguien sabe? ¿Nadie sabe? Einstein. Por ahí, un poco más antigua. No sé, sí, en Newton me parece, ¿no? Eso. Hay un libro. Claro, en realidad está mal atribuida a Newton, porque ¿qué pasa? Newton en una carta le pone a su destinatario: somos como enanos a los hombres gigantes, pero en realidad ella estaba citando a Bernardo de Chartres, que fue el que lo dijo por primera vez. Y me pareció gracioso contarlo porque digo, ven las fuentes, o sea, por ahí cómo uno puede buscar esta información, y hay como misconcepciones, bueno, en inglés misconceptions, pero como que por ahí uno cree que esto viene de un lado y viene del otro, entonces la importancia por ahí de las fuentes. Pero bien ahí. ¿De quién es el libro A hombros de gigantes? No lo sé, pero habla, yo creo que ahí deben contar la anécdota, esta de Newton. Pero, a ver, porque lo tengo, en realidad tengo una nota que se llama así, a ver, ¿dónde lo puedo tener? Tengo un lío porque tengo un montón de material, y acá, A hombros de gigantes. Tengo un principio, acá. Bernardo Herradón, o Arradón, y José, ilustrado por José. Es como una nota que se llama Hombros de Gigantes. No sé si estamos hablando de lo mismo, pero te lo puedo mandar si quieres. Pero el apellido dice Bernardo Herradón. No sé si será el mismo. Ah, y Hawking tiene un libro que se llama así. No lo sabía. Buenísimo. Miren todos los datos que estamos sacando. Bueno, entonces, acá hice una tabla que no la hice yo, obviamente. Esto sale de una fuente de William Gerson, que publicó un artículo, tratando de explicar cómo se estudia la química, ¿sí? Cómo está la química mostrada en los libros de texto. Perdón, el que había visto era de Stephen Hawking. Ah, claro, es que ahí lo pusieron en el chat. Es un libro entonces de él. Miren, yo no sabía su bibliografía, no la conozco. ¿Alguien lo leyó? Pueden recomendarlo si quieren. Recomendamos libros al final. Bueno,
¿Por qué puse esto acá? Voy a ir por cada uno, son 9 cuadraditos, yo voy a ir muy rápido por cada uno de ellos. No pretendo que veamos en profundidad esto, pero habla de cómo uno puede abordar la química. Dijimos que la química es el estudio de la materia y cómo se transforma y cuál es su relación con la energía, ¿sí? Una transformación implica un tiempo de reacción. Y entonces a esta persona se le ocurrió armar esta gráfica, decir que bueno, uno puede estudiar la materia primero a 3 niveles, o sea, mirándola bien por arriba a nivel macroscópico, que es lo que le llama el nivel molar. Podemos mirar qué pasa con los átomos y las moléculas, y ahí habla de nivel molecular, pero también podemos ir más allá y entender cómo se están dando las reacciones químicas a nivel electrónico, a nivel eléctrico, qué pasa con los electrones, con los protones, etc. La química tiene solo que ver con los electrones. Cuando hay algún cambio en los núcleos, hablamos de radioactividad o de fisión, de fusión, y esto estamos hablando de física. Entonces, como mensaje, la química tiene que ver con los electrones. Y bueno, y después también dijo que podemos mirar en 3 dimensiones. Uno, cómo está formada esa materia, cuál es su composición y su estructura. También podemos ver qué le pasa a la energía de esa materia cuando sufre alguna reacción, y después los tiempos de los procesos que eso lleva. Más allá de esto, y lo que les quería decir es que por ahí lo que me parece interesante es que cuando uno piensa en química, inmediatamente dice, ay, tengo que entender átomos y moléculas. Y en realidad, no, o sea, la química va mucho más allá. Y, por ejemplo, ya que trajimos el tema no sé, del cambio climático, el calentamiento global o quema de combustibles fósiles, uno puede hacer una nota de química que habla de que cuando quema los combustibles se genera mucho dióxido de carbono, se genera particulado, eso genera smog, cambia la visibilidad, cambia un montón de cosas, y está hablando a nivel molar, y no se de radiación ni de cambios a nivel molecular, y sin embargo es una nota de química, porque no importa que no vayamos a lo molecular, la podemos estudiar a nivel macroscópico también, ¿sí? Pero también uno puede decir, bueno, y el dióxido de carbono es una molécula así asá, que tiene un átomo de carbono con 2 de oxígeno y que vibra, entonces absorbe en el infrarrojo, esa absorción a nivel eléctrico, ¿no es cierto? Estamos hablando, y entonces eso hace que aumente la temperatura, y hablamos de energía, y entonces uno está viendo otra dimensión de la química, otro nivel, y también es química, ¿sí? Este sería el mensaje que uno tiene que llevarse de esto que vamos a ver ahora. Por eso si les parece como muy específico o algo que quizás no entiendan, no importa, porque en realidad ese es el mensaje, ¿sí? Entonces vamos a empezar con la primera dimensión, que es la de composición y estructura, que es la que nos habla de cómo es la materia que estamos analizando. Lo más fácil, como persona que estudió química, es empezar por el nivel molecular, ¿sí? Esperen que estoy tratando de pasar los slides en el Meet, y no, ahí está. El nivel molecular, ¿sí? A nivel molecular, si queremos hablar de composición, tenemos que ver qué cantidad de tipos de átomos hay en una sustancia. Por ejemplo, si voy a mirar el agua a nivel molecular, yo sé que son moléculas, ¿sí? No son átomos, son moléculas formadas cada una por 3 átomos. Un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Esos átomos se disponen en el espacio de alguna manera en particular, y eso me habla de la estructura. ¿Está? Entonces yo sé que la molécula de agua, tiene el átomo de oxígeno y los 2 hidrógenos y forman una estructura tetraédrica. Pero no importa eso, sino que yo sé que esos átomos están de alguna forma conectados, ¿sí? Por ejemplo, los átomos de hidrógeno no están conectados entre sí en una molécula de agua, sino que cada hidrógeno se une a un oxígeno. Al mismo oxígeno, perdón, estoy como hablando medio raro, pero creo que todo el mundo conoce una molécula de agua, pero si no, en este ejemplo que yo les puse ahí, eso es una molécula de benceno. Esa molécula tiene 6 átomos de carbono y 6 hidrógenos, pero no me alcanza con esa información. Yo tengo que saber quién se une con quién y cómo se disponen esos átomos en el espacio. Y eso es entender la composición y estructura de la materia a nivel molecular. Pero el ejemplo que había dado antes de vernos a nivel molar es cuando yo lo miro a nivel macroscópico, y eso también nos da mucha información. En el caso del agua, nosotros vemos que el agua es transparente, es insípida, es líquida a temperatura ambiente, y mucha información se saca así, sin tener que ir hacia el nivel atómico. Podemos dividirlas en sustancias simples o compuestas y en soluciones o mezclas. ¿Está? El agua es una molécula, entonces no está formada por elementos, ¿sí? Sino por moléculas.
pero por ejemplo, qué sé yo, el oxígeno es molecular, pero son 2 átomos de oxígeno, ¿sí? Entonces, una sustancia simple.